Y yo estoy con el doctor Rodolfo Dalpino, cirujano plástico, con quien vamos a hablar de prótesis mamarias y vamos a ver un poco el tema de los tamaños. Vamos a ver cuáles son las más requeridas hoy en día. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás, Claudio? Hoy en día la tendencia actual en cuanto a la cirugía de implantes mamarios es utilizar tamaños acorde al cuerpo del paciente. Pasamos de las primeras, que eran las que se colocaban, que eran prótesis realmente chicas, después fue evolucionando. En una época se buscaban implantes de unos tamaños más grandes, todo teniendo en cuenta por las tendencias que se veían por el tema de las modelos, la moda que se usaba en esa época puntualmente. En la actualidad lo que se busca es la naturalidad, o sea, utilizar el implante obviamente que de acuerdo a lo que tiene el paciente, pero siempre respetando una medida y un tamaño normal. Lo que deberemos evaluar, siempre poniéndonos de acuerdo, como decimos siempre con los pacientes, es, o sea, lo que tiene entre el contenido y el continente. ¿Qué significa esto? Ver el tipo de tejido, el tipo de glándula que tiene el paciente, si ha tenido o no ha tenido hijos, si la mama está un poco caída o no, y en base a ese elegiremos primero la vía de abordaje y el plano de colocación de los implantes mamarios, tratando, como decíamos recién, Claudio, de buscar un tamaño normal, que es lo que las pacientes te piden en la actualidad. Claro, pero hablando de naturalidad, a veces la naturaleza en algunos casos no es muy generosa, entonces hay que aumentar, pero ¿cuánto más? Mira, yo te diría que eso es una muy buena pregunta. Cuando el paciente tiene muy poco tejido mamario, puntualmente uno va a buscar un tamaño de acuerdo a lo que el paciente quiere, pero también de acuerdo a lo que podemos colocarle. Por ejemplo, una mujer joven que no ha tenido hijos, que tiene, como decíamos recién, una mama pequeña, de una base pequeña, no se le puede colocar un implante demasiado grande, básicamente porque primero, si uno lo intenta colocar o lo coloca, va a sufrir la piel, se le generarán estrías, puede tener también un mayor riesgo de encapsulamiento, que es cuando la mama se endurece. Entonces se buscan obviamente un tamaño que el paciente esté conforme, obviamente, pero bueno, que no le represente ningún problema funcional en el futuro. Uno le deberá explicar al paciente que a veces no se puede poner lo que uno quiere, sino lo que su organismo en una primera instancia nos permite colocar en determinada situación. Ahora, cuando vos ya ves con pacientes que ya han tenido hijos, que tienen un descenso en el tejido mamario, en la glándula mamaria, y que básicamente sobra piel, uno sí ya puede básicamente colocar un implante un poco más grande. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el impedimento de que cuando colocamos el implante el tejido sufra. Vamos a tener una mayor elasticidad y entonces, el paciente va a tener un tamaño adecuado, básicamente, de acuerdo a sus expectativas, pero en esos casos sí uno ya puede colocar un implante un poco más grande. ¿Y hay implantes específicos para futuras madres, o sea, chicas que tienen planificado tener algún hijo en el corto plazo? Mira, hay implantes, pero en la realidad los implantes que hay en la actualidad realmente son buenos. Las diferentes marcas que hay en el mercado realmente nos ofrecen una calidad y una seguridad en cuanto al producto que venden, que hace que sea una cirugía recomendada aún en edades de 19, 20 años, cuando ya la mujer ha terminado su proceso de desarrollo. Obviamente, volvemos a hacer hincapié en que en esos casos es muy importante charlar con el paciente, explicarles que a veces hay que colocarle un implante a lo mejor un poco más pequeño del tamaño que ellos pretenderían, porque básicamente
queremos evitarles problemas en cuanto a la calidad de la piel. Hoy los implantes actuales realmente son muy buenos, son seguros, realmente tienen una durabilidad muy importante. Es más, las empresas ofrecen en muchos casos garantía de esa calidad de los productos que están vendiendo. Con respecto a la cirugía, ¿es rápida, ambulatoria? ¿Se colocan las dos mamas a la vez? Sí, se hacen las dos mamas juntas, obviamente, dura aproximadamente una hora, una hora y media, el paciente después se queda en la clínica aproximadamente entre una hora, 3 horas, y se externa durante el mismo día. Es ambulatoria, obviamente previamente se le indican todos los análisis, el electrocardiograma, bueno, y en esta época de la pandemia puntualmente se pide el PCR del COVID 2 días, 3 días antes para evaluar todo y que esté todo en condiciones, pero sí es una cirugía que no requiere internación. Bueno, Rodolfo, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Estamos en la calle Santiago 1354 y el teléfono es 440-1755. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros seguimos con más Televida.